segunda parte de nuestra enseñanza del día 30 de nuestro libro, Señor, tu palabra es maravillosa. Vaya, ponele. Ya. Voy a ponerme de allá. Bueno, seguimos con nuestro estudio y es realmente, bueno, ya lo habíamos visto esto. Y yo quiero ir, hay dos versículos que yo quiero que veamos más en Primera de Pedro 1:17 y Primera de Pedro 2:17, aparte de uno de Isaías que vimos. Y esto quiero que veamos, sí, hemos visto que los vocablos que están en hebreo y en griego hablan de temer, miedo, asustar, azorar y un montón de palabras que uno dice, pero ¿y qué pasa, verdad? Pero como les decía, estas palabras deben verse en el contexto inmediato y de todo el consejo bíblico, ¿verdad? Entonces, las implicaciones de temer a Dios. Quiero que leamos este pasaje. ¿Alguien me puede leer 1 Pedro 1:17? Y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Exacto. Y fíjense que el salmo, el anterior, este primero de Pedro 1:16, si alguien lo puede buscar, ¿qué dice? Dice, Primero Pedro 1:16. Dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, este conducido en temor está inmerso en un contexto donde Dios nos está mandando que seamos santos. Y miren en 1 Pedro 2:17, dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. La primera implicación de temer a Dios implica más que respetar a Dios. Más que eso. Fíjense, en este versículo 1:17, Pedro usa fobo y en el 2:17 usa fubeiste para decir que los lectores se deben conducir con temor en toda su conducta santa. Voy a agregar ahí, ¿verdad? Como muestra de santidad. En 1 Pedro nos dice que el temer a Dios es muestra de una vida en santidad. Y en el versículo 2:17, este verbo es un imperativo que nos indica que es un mandato, ¿verdad? No es una opción, no es una sugerencia, es temer a Dios. Es te mando que seas temeroso de Dios, ¿verdad? Y es algo, es un presente, no es pasado, no es futuro, es ahorita te mando que seas temeroso de Dios. Y es pasivo, o sea que alguien le va a ayudar a hacer esa acción a usted. No es por nuestros propios medios, es porque alguien nosotros solo somos sujetos pasivos ahí, alguien nos está ayudando a hacer esa acción. Y si bien, dice aquí, el temor se ha entendido como un temor respetuoso a Dios, también debe verse como un reconocimiento de la autoridad humana. El temor aquí debe ser conceptualizado como el reconocimiento que Dios es quien puede acabar con la vida y cuerpo enviándolos al fuego y en cuyas manos es terrible caer. Y hay un versículo que ustedes deben conocer más que yo, que dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y no es que se esté teniéndole miedo a Dios, perdón, pues se me traba la lengua ahí, la lengua traba,
¿verdad? Sino que es eso, ¿no? Reconocer que hay una autoridad. Fíjense en Primera de Pedro, dice, temed a Dios, honrad al rey. Aquí está hablando, habla de humanidad, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Está reconociendo una autoridad humana después de la autoridad divina. En el versículo de primera de el Salmo 119, 161 nos dice que temamos a Dios más que a Hombres. los hombres, ¿verdad? Que antes que las personas, ¿verdad? Y a veces nos quedamos callados incluso hasta porque nos da miedo que la represalia de alguien, ¿verdad? Y implica más que ese temor, ¿verdad? Dios es a quien hay que tenerle realmente el respeto y reconocerlo antes que a los seres humanos. Y hay un versículo en Isaías cuando habla de temer, que Dios sea nuestro temor y vuestro miedo. Ahí en esa palabra, en ese texto nos está diciendo que, y es la segunda implicación, que debemos tener una expectativa del juicio divino. Este temor tiene que ver con la expectativa del juicio. Por eso se convierte en motivo y contenido de una auténtica actitud cristiana. Los cristianos tenemos que tener en mente que va a haber un juicio o que hay un juicio divino cuando obramos mal, ¿verdad? No es que signifique que a Dios se le tema porque nos asuste o algo así, sino que es un miedo a su juicio. Y es justo tener miedo a un juicio. A mí me da miedo caer en las manos de ese Dios vivo, ¿verdad? Yo a veces cuando veo acciones en la demás gente, yo digo, Señor, ¿cómo las personas pueden hacer estas cosas que no piensan en lo que les puede pasar? Ahí está. Haciendo estas cosas. Ese es un temor y es un temor justo. Y Dios quiere, ahí hay varios versículos que por el tiempo no lo vamos a leer todos, ¿verdad? Pero sí debemos tener esa expectativa. Va a haber un juicio. Ayer alguien me escribía sobre algo que está pasando en nuestro país, El Salvador, y me decía, pero viene el juicio. Viene el juicio y es así. Pueden hacer miles de cosas malas, pero un día les va a llegar el juicio. Y esa expectativa de pensar en lo que puede venir como juicio divino a una persona, a una congregación, a una familia, a una nación, al mundo entero, es parte del temor a Dios. Es parte, es implicación del temor a Dios. Otra implicación de temor al Señor es lo que hemos conocido más, ¿verdad? Temor reverente solo a Dios, solo a Dios. Es un temor reverente que hará que el cristiano se conduzca dignamente. Este temor es ordenado, ya lo vimos en 1 Pedro 2:17, mientras que el temor a los enemigos humanos es descartado. Si alguien puede buscar 1 Pedro 3, 6 y 14, le voy a agradecer. Primera de Pedro 3, 6 y 14. 3. Gracias, hermana Lidia. Primera de Pedro 3, 6 y 14. 6 dice. Se me fue. Se me fue. Dice 6, como Sara obedecía a Abraham, llamándolo Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, y si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Y el 14 dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia,
bienaventurados sois, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Imagínense, dice que Sara hacía el bien sin temor alguno. Y en el otro dice, si hacemos las cosas y aún hay persecución y hay cuestión, no, que no nos amedrentemos, ¿verdad? Entonces, ese temor a los seres humanos está descartado, ¿verdad? Y miren, a mí, sinceramente les digo, en estos días, para mí fue refrescante recordar esta palabra, ¿verdad? Porque uno, aún en las redes sociales, hasta tiene miedo de opinar porque uno ya le salen todos los troles y bueno, aquí con nuestro país, ¿verdad? Que por gente que ha tenido que hablar o decir cosas, lo acusan de que es delincuente y ya va para adentro, ¿verdad? Entonces, ese temor yo no lo debo de tener. Yo voy a obrar con bien, voy a hablar con bien, voy a conducirme con temor a Dios y no debo de tener temor a los demás, sino solo a Dios, ¿verdad? Y hacer lo que Él me pide que haga. La otra implicación es alejarse del mal. Alguien decía apartarse del mal, ¿verdad? Pero aquí es alejarse del pecado. Temer a Dios, no solo así, yo respeto a Dios, ay, qué lindo, yo lo reverendo. Sí, pero ¿cómo está mi vida? ¿Me estoy alejando del pecado? Dice, el temor a Dios debe provocar en el cristiano la preocupación para no ofender a Dios y apostatar. Proverbios 8:13 da una definición que apoya la anterior opinión. Según el pasaje, el temor a Dios es aborrecer el mal. ¿Alguien puede leer ese versículo, por favor? Proverbios, o lo leo aquí en la pantalla. Sí, no, no está escrito. Ah, bueno, ahorita se lo. Proverbios 8:13 Sí. dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Miren que hasta me entró, me puse, dio escalofrío ese versículo al oírlo, ¿verdad? De nuevo, es apartarse, aborrecer. Y miren lo importante de primera de Pedro en el contexto que lo está diciendo este mandato de temer a Dios, de ser santos como Dios es santo. Y Dios es santo porque no tolera el pecado. Dios odia el pecado. Y así el cristiano debe odiar el pecado en su vida para no ofender a quien nos salvó. Si el creyente teme a Dios, evitará situaciones y pensamientos que lo lleven a pecar. Siempre me acuerdo que mi mamá nos decía, mente desocupada, taller de Satanás. La pereza es la madre de todo. Es que mi mamá nos mandaba que no anduviéramos, que no estuviéramos de holgazanes, que estuviéramos ocupados en algo. ¿Por qué? Porque así debemos ser como creyentes, ¿verdad? Evitar situaciones, películas, canciones, conversaciones, bueno, recuerdos incluso que nos pueden llevar a pecar. Todo eso debe hacer el creyente porque teme a Dios, porque quiere vivir en santidad, ¿verdad? Y porque ama a Dios y quiere de verdad agradar. No debe apartarse del pecado por miedo al castigo, aunque sí debe haber cierto miedo, ¿verdad? Que sí debe tenerlo, porque sí debemos tener miedo. ¿Quién no va a tener? Dejaríamos de ser seres humanos, ¿verdad? Sino más bien por un deseo ferviente de no ofender a Dios en su dignidad. ¿Por qué me alejo del pecado? Sí, yo no quiero que Dios me castigue, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Y miren, y les voy a contar algo bien personal. Hace unos años, hablando con un vecino, me empezó a contar qué le pasó a su hermano, ¿verdad? De una situación que ya tenía como unos meses de estar,
y que el señor, que era cristiano, había tenido un accidente de carro horrible y lo había dejado bien mal de su pierna. Y mire, y estábamos hablando de eso, y yo en mi mente, Dios mío, si yo estoy haciendo lo mismo que el hermano, ¿verdad? Entonces, Señor, yo no quiero, y esa conversación, y en ese momentito, Señor, después que entré a mi casa, ¿verdad? Señor, perdóname, yo te estoy ofendiendo con mis palabras, con mis acciones, y no me había puesto a pensar que me puede venir un castigo, ¿verdad? Y yo en esa conversación, en ese momentito Dios ocupó para que yo me alejara de lo que estaba intentando hacer, ¿no? Entonces, sí debemos temer a Dios y alejarnos del pecado, pero también, sí, en cierta forma, tener miedo a que el juicio viene y el castigo puede venir a nuestra vida, ¿verdad? Pero es un conjunto, hermano, no solo es que porque me están enseñando el cincho, no, es, Señor, yo no quiero estar mal ante ti, ¿verdad? Esa es una implicación del temor a Dios, alejarnos del pecado. También, como decía alguien al principio, implica la obediencia a Dios. Asimismo, hay que recordar que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Sabiduría que hará que el creyente obedezca a Dios, por lo que el temor a Dios es base para la obediencia del cristiano a Dios, ¿verdad? Esas 5 implicaciones, hermanas, de la palabra o de lo que es temer a Dios. Lo voy a repetir. Perdón, me voy a tener que ir así porque no lo escribí. Implica más que respetar a Dios. Reconocer su autoridad sobre nosotros, ¿verdad? Él es el único que nos puede enviar, ¿verdad? A darnos vida o llevarnos, ¿verdad? Implica más que ese respetar a Dios. Reconocer su autoridad sobre nuestra vida. Implica tener expectativa del juicio divino. Implica un temor reverente solo a Dios y no a los seres humanos. Implica alejarse del pecado. Implica la obediencia a Dios. Y hermanas, realmente que Dios nos ayude a ver a Dios como lo que es, ¿verdad? Como decía Alma, nuestro creador, nuestro salvador, nuestro rey, Él es nuestro todo y a Él debemos darle nuestra honra temiéndole a Él, honrándole, ¿verdad? Pensando que todo lo que ha hecho en nuestra vida es por amor, ¿verdad? Y que nos manda que seamos santos y a que le tengamos temor. Y quiero poner con ustedes mientras meditamos en nuestras vidas, a ver si lo puedo poner. No me sale. ¿Qué necesitas? Quería poner estaba Sí, no, de la palabra. no, pero quizás no me lo. No lo agarro. Sí. Ajá. Voy a tratar, es un canto que encontré, un himno que encontré muy precioso. Lo voy a buscar en YouTube. Lastimosamente no me lo agarró ahí. Ajá. Quizás más por las cuestiones técnicas que he tenido. Que yo quiero que de verdad veamos, perdón, no es esto. Bueno, no lo encontré Tranquila. Sí, perdonen. Tranquila, Liz.
Vamos a ver cómo se llama. Aquí está ya. Solo si no conoce. Aquí está. Pensemos en lo que está diciendo esta palabra y lo que es temer a Dios. Volumen. Los volúmenes le falta. Dice que está todo, hermana. Voy a volver a compartir, tal vez eso. Es que ya no, Sácalo directamente de YouTube. Eso sería sin querer ponerlo en el. Sí, eso voy a hacer. Sí. Perdón. ¿De quién es el canto? Si es que no dice. Pero ya lo encontré. Estos anuncios. Vamos a ver. Tiene muchos puntos voy a de volver a poner, hermanos. Para apartarse del mal, aprende a temer a Dios. Para alcanzar el temor, debes conocer a Dios. Para conocer a Dios, tú debes practicar su palabra, probando su juicio y su disciplina. El temor de Dios y el apartarse del mal tiene muchos puntos de conexión. Conexión con conocer a Dios. Solo si uno conoce a Dios puede temerlo y apartarse del mal. Para practicar las palabras de Dios, debes enfrentarte cara a cara a Él. Enfrentarte a Dios y a sus palabras. Pide a Dios que prepare tu entorno. Así podrás experimentar sus palabras. El temor de Dios y el apartarse del mal tiene muchos puntos de conexión. Conexión con conocer a Dios. Solo si uno conoce a Dios puede temerlo y apartarse del mal. Para enfrentar la palabra de Dios necesitarás un corazón honesto y voluntad de aceptar la verdad. Necesitarás desear ser un hombre de verdad, con voluntad de sufrir y apartarse del mal. El temor de Dios y el apartarse del mal tiene muchos puntos de conexión. Conexión con conocer a Dios. Solo si uno conoce a Dios puede temerlo. El temor de Dios y el apartarse del mal tiene muchos puntos de conexión. Conexión
conexión con conocer a Dios. Solo si uno conoce a Dios puede temerlo y apartarse del mal. Acércate a Dios, el valor de tu ser prosperará. Más puro tu corazón se volverá, tu vida con sentido brillará. El temor de Dios y el apartarse del mal tiene muchos puntos de conexión. Conexión con conocer a Dios. Solo si uno conoce a Dios puede temerlo. El temor de Dios y el apartarse del mal tiene muchos puntos de conexión. Conexión con conocer a Dios. Solo si uno conoce a Dios puede temerlo y apartarse del mal. Me gusta este canto cuando dice que tú debes practicar su... Y esa conexión dice la palabra que es, perdón que no puedo quitar esto. La verdad me emociona esto. Alguien camina por la ciudad ahora sin Perdón que no. Que su vida está a punto de cambiar para siempre. Estoy teniendo problemas, lloran por mi computadora, de verdad, hermanas. Que vieran que me borró un montón de cosas hoy en la mañana, pero bueno. Me gusta este canto por lo que dice conexión, que temer a Dios tiene varios puntos de conexión. Y esa conexión es conocer a Dios. Y por conocer a Dios debemos ser santos. Y la santidad, ¿verdad? Nos hace vivir en temor de Dios y vamos a temer solo a Dios, vamos a reverenciarlo, pero vamos a tener expectativa del juicio, vamos a tener, a querer vivir apartados del mal y del pecado y no vamos a tenerle miedo a los hombres o mujeres que nos quieran hacer mal, ¿verdad? Vamos a vivir una vida que de verdad agrade a Dios y de eso, como dice el canto, debemos avanzar. Y solo hay una última filmina que quiero mostrarles. Y es esto. La mejor manera de vivir con sabiduría y en santidad es temer a Dios o temiendo a Dios, ¿verdad? Esa para mí la conclusión de todo eso. Queremos vivir con sabiduría, queremos vivir en santidad, temamos a Dios, ¿verdad? Y sí. Eso. Y bueno, gracias por escuchar y por la paciencia con tantos problemas técnicos que hemos tenido, ¿verdad? De la conexión hasta algunas cositas aquí que me están fallando, pero de veras, hermana, yo quiero que lloremos por eso, ¿verdad? Que vivamos una vida, que Dios proteja a los pastores, sobre todo en El Salvador. De verdad les pido que oren por los pastores en El Salvador, porque están siendo muy fuertemente atacados, considerándolos delincuentes, ¿verdad? Y a nosotros como cristianos, ¿verdad? Para vivir en santidad y en temor a Dios, no teniendo miedo de los hombres ni de nadie, ¿verdad? Así es que gracias, hermanas. Muchas gracias, Alicia. Y de verdad que interesantes algunos de las nuevas enseñanzas sobre el temor al Señor. Y Dios sabía. Vamos a ver, ese canto cuando salga la grabación definitivamente nos lo van a poner en silencio, pero no sé si va a ir saliendo la letra, porque eso sería leer bien la letra, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver cómo sale. Vamos a orar. Y me gustó lo que decía el canto, esos puntos de conexión, ¿verdad? De veras muy interesante y la palabra, la conexión que podemos hacer
para poder temer al Señor. Y hermanas, la clave nosotros sabemos que es conocerle. Al conocerle le vamos a temer. Es la única manera, ¿verdad? Conocerle para saber quién es Él, qué pide de mí, cómo yo puedo conectarme con Él para estar en una buena sintonía y crecer en el temor a Él, ¿verdad? Porque es cuando le tememos realmente, como Él quiere que le temamos, de veras nuestra vida ya se torna en otra cosa. Así que eso es importante ahí. Alicia, si quisieras tú orar para terminar, por favor, ya que has estado estudiando mucho esto y pues en tu oración. Hermana Alma. Sí, dígame, hermana Solo, Lidia. el tema muy interesante y creo que es necesario que lo profundicemos individualmente Sí. porque es muy importante. Y yo solo quisiera compartir que siempre he tenido en mi mente el texto de Job 3:25 y ese es muy importante porque lo quiero compartir porque dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Eso significa el temor que no es de Dios, ¿verdad? Porque si tenemos temor de Dios, todo nos va bien. Sí. Así que solo eso quería compartir. Gracias, hermana Lidia. Ahí hizo usted bien la aclaración. Ese temor que él tenía no era el temor a Dios, era un temor que tememos que nos venga. Porque es un temor que no viene de Dios, ¿verdad? Ese es el asunto. Y a veces creo que el enemigo quiere que creamos que ese es el temor que le debemos de tener a Dios. Y la verdad es que no es así. Cuando más lo temo, más lo amo. Sí. Lo adoro. Puedo adorarlo mejor. Puedo reverenciarlo mejor. Porque lo conozco. Gracias, hermana. Ora, por favor, Alicia, antes de que terminemos. Sí, porque ya solo 6 minutos queda de la... Sí. Bueno, Señor, venimos ante tu presencia. Estamos en tu presencia, Señor. Te queremos dar la gloria y la honra por tu palabra, Señor, por quien tú eres, Padre. Gracias, Señor, porque podemos amorosamente reverenciarte a ti, Señor, y entender que el temor a ti, Señor, nos lleva a tomar muchas acciones prácticas en nuestra vida, ¿sí? No solo en un contemplamiento hacia ti, sino que también acciones prácticas, Señor. Te pido, Padre, que cada una de nuestras hermanas que hemos estado aquí presentes y las que van a ver, Señor, el estudio retransmitido, Señor, que podamos de verdad conocerte a ti, Señor. Y que podamos unir esos puntos de conexión, como decía ese himno, Señor, para conocerte a ti, para temerte a ti, para apartarnos del mal, para apartarnos del pecado, Señor, para no sentir miedo de las cosas que nos pueden venir a nuestra vida, Señor, como Job. Quizás llegó a tener miedo, Señor, de que iba a perder a sus hijos, que iba a perder sus cosas, Señor. Tal vez muchas veces tenemos miedo de lo que nos puede venir, Señor, pero te pido, Padre, que en tu temor apartes ese temor y miedo a otras cosas que no son tuyas. Señor, que en tu amor, Padre, en esa vivencia de conocerte a ti, Señor, de vivir queriendo agradarte a ti, Señor, que vivir en santidad, Señor, podamos tener expectativas, Señor, de lo que tú vas a hacer en nuestra vida, Padre. Gracias, Señor, por todo tu amor. Gracias, Señor, por tu palabra, porque por ella podemos conocerte más y más y más cada día, Señor. Gracias, Señor. Y que cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes y cada año de nuestra vida, Señor, podamos vivir en santidad, con sabiduría y en tu temor, Señor. Amén. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén y amén. Bueno, ya esto se nos termina en unos minutos. Muchísimas gracias, Alicia, por la enseñanza. Y ya pronto van a salir las 2 partes. Y quiero que me mandes el nombre del canto por si
si las ponen en mutuo ahí, yo sepa cuál es y lo puedo buscar para poder tenerlo. Bien, mis hermanitas, que podamos tener esta semana una buena semana y les pido por favor que me lleven en oración. El miércoles voy a estar con las hermanas del Gozo de Servir, celebrando los 35 años de ministerio y pues ellas me invitaron a mí para que tuviera el privilegio de compartir con ellas. Oren, por favor, oren. De veras que ahorita con tantas cosas que me han pasado, no puedo pensar más que del enemigo quiere estropearme esta bendición, pero no lo va a lograr. Oren por mi salud. No sé qué me está pasando, pero oren por eso, que el Señor me sane y me permita tener en 2 días esa enseñanza que estoy preparando. Estoy preparando una enseñanza sobre la gratitud y en el marco de agradecer los 35 años, pero va a ir por otro lado lo que voy a enseñar quizás. Así que el Señor me ayude y me use ahí en medio de las hermanas del Gozo. Y seguimos adelante, mis hermanas. Voy a poner ya pronto la grabación para todas las hermanas que se quedaron esperándola en Facebook. Y voy a arreglar todo esto cuando ya esté en mi casa. Salgo el jueves para mi casa, primero Dios también. Que Dios me las bendiga a todas y que tengamos una muy buena semana. Aquí estamos. Bendiciones, mis hermanos.